tal? Bienvenidos a The Girls Blog. Pasemos a nuestro bloque 4, el cual es la oración. La oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Podemos identificar la oración como unimembre cuando solo está compuesta por una palabra o bimembre cuando se compone de sujeto y predicado. En un momento más vamos a estudiar estas dos partes de la oración, que es sujeto y predicado, pero pues ya sabemos lo que es unimembre y bimembre. Bien, pasemos a la definición de sujeto. Es de quién o de lo que se habla en la oración. Ya lo habíamos repasado muchas veces antes, tanto en primaria como en secundaria. Tenemos varios tipos de sujeto. El primero es el sujeto explícito, que es el que está escrito en la oración. El sujeto puede ser una palabra. Por ejemplo, Juan está leyendo un libro. ¿Sí? Entonces nos está explicando que Juan está ahí, ¿no? O sea, está escrito su nombre en la oración. Tenemos también lo que viene siendo el sujeto tácito, que es en una oración puede suceder que el sujeto no esté escrito, todo lo contrario al anterior. Pero la realidad es que está implícito en el verbo. Entonces se asomó a la ventana. ¿Quién se asomó a la ventana? Pues no nos dice como tal quién fue, pero pues sí nos dice que él o ella pues fue quien se asomó, ¿no? Ahora el sujeto simple. Puede estar formado por una o varias palabras. Por ejemplo, el bibliotecario entregó los libros. Sí, en este caso el bibliotecario es una sola persona. El compuesto, el sujeto compuesto, está formado por dos o más sustantivos unidos por una conjunción. Como por ejemplo, el maestro y el director hablaron con los padres de familia. El maestro y el director pues son dos. Pasemos al predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto y su núcleo es el verbo. Los complementos del predicado tenemos tres. El complemento circunstancial, directo e indirecto. Vamos a ver primero qué es el directo. El directo es quien realiza la acción del verbo, es el sujeto, pero a veces la acción se puede transferir a un objeto. Vamos a ver un ejemplo. Mariana compró un regalo para su mamá. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué compró Mariana para su mamá? La respuesta es un regalo. Entonces, ¿cuál es el complemento directo? La respuesta a esa pregunta, que en este caso es un regalo. Entonces, dentro de la oración, el complemento directo es un regalo. Tenemos ahora el complemento indirecto u objeto indirecto, que se presenta en una oración cuando además tenemos el dato de quién se ve beneficiado o perjudicado con la acción del verbo. Para encontrarlo, pues nos hacemos las preguntas ¿a quién?, ¿a qué?, ¿para qué? Y ¿para quién? Vamos a ver un ejemplo. Agustín escribió una carta a María. Nos hacemos la pregunta ¿a quién escribió la carta Agustín? La respuesta es a María. Entonces, ese es el complemento indirecto dentro de la oración. A María. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver lo que es el complemento circunstancial ahora. El complemento circunstancial se presenta cuando el verbo está acompañado por palabras que se refieren a tiempo, modo, lugar, finalidad, agente, causa, instrumento, etc. Responde a su correspondiente pregunta. Vamos a ver los cuatro tipos. De lugar, que es dónde. De tiempo, que es cuándo. De modo, que es cómo. Y de finalidad, que es para qué. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente, que es predicado nominal. El predicado nominal es aquel en lo que se predica del sujeto está expresado por el nombre o por el adjetivo y no por un verbo. Es decir, Mariana es inteligente. Nos cuenta cómo es el sujeto. Otro ejemplo, Carlos está en una relación abierta. ¿Cómo está Carlos en una relación abierta? ¿O dónde está en una relación abierta? ¿Sí? Vamos a ver ahora el verbo, que es el núcleo del predicado. El verbo es la acción realizada por el sujeto. Tenemos dos tipos de verbos, el intransitivo y el transitivo. Vamos a ver primero el transitivo. Un ejemplo es, anoche me comí unos tacos de bistec. ¿Por qué es un verbo transitivo? Comí porque se está transfiriendo la acción hacia los tacos de bistec que fueron comidos por ti. En cambio vamos a ver un ejemplo de verbo intransitivo. El edificio se tambaleó mucho durante el temblor. Es un verbo intransitivo porque el único que tuvo la capacidad de tambalearse fue el edificio y nadie más. Vamos a ver las formas impersonales del verbo. Estas formas impersonales significan que el verbo no está conjugado.
Tenemos el infinitivo, que comprende las terminaciones ar, ir. Un ejemplo son cantar, comer, dormir, etc. Después tenemos el participio, que comprende las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, firmado, leído, frito, impreso, hecho, etc. Y luego tenemos el gerundio, que comprende las terminaciones ando y endo. Revisando, respondiendo, caminando, etc. Los verboides nunca pueden ser el núcleo del predicado, porque no son verbos conjugados. Entonces es muy importante reconocer que las formas impersonales nunca van a ser el núcleo del predicado. Pasemos a los complementos del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo. Ahora, esto es muy importante, los tiempos verbales que sí van a venir en el examen porque vinieron en el mío. Los tiempos del modo indicativo únicamente. Si estás viendo los tiempos compuestos y los modos subjuntivo, ese no es muy importante, pero los del modo indicativo sí son muy esenciales. Presente, pretérito, que es pasado, futuro, copretérito con terminaciones en aba e ia y pospretérito, que es en terminación ría. Vamos a ver un ejemplo de un verbo. Yo escribo, yo escribí, yo escribiré. En copretérito yo escribía, en pospretérito yo escribiría. Vamos ahora con otra persona. Él escribe, él escribió, él escribirá. Copretérito él escribía, pospretérito él escribiría. Y así le podemos hacer con todos los verbos, pero es muy importante que te fijes en el copretérito con terminación abaía y pospretérito con terminación ría. Vamos a pasar al bloque 5, que es el tipo de oraciones. Existen diversas categorías gramaticales, como el sustantivo, que pueden ser cosas, animales, conceptos, personas, etc. Los verbos es una palabra que expresa acción. Pueden ser visibles, como por ejemplo corrió o jugó, o pueden ser imperceptibles, como pensó, deseó, meditó, etc. Los adverbios son adjetivos de los verbos. Por eso se llaman adverbios, porque califican lo que está haciendo un verbo. Los adjetivos son aquellos que califican a los sustantivos. Los artículos son determinados cuando se anteponen a los nombres de los que ya se tiene conocimiento previo. El, la, los y las. Y los indeterminados, que se anteponen a nombres de los cuales no se tenía conocimiento, como por ejemplo unos, unas, unos, etc. Por último tenemos los pronombres, como por ejemplo él, ella, nosotros, ustedes, yo, tú, etc. Ahora tenemos lo que son las oraciones compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Cuando dos o más oraciones simples se unen para construir una proposición. Vamos a ver un ejemplo. Necesito que vengas a ayudarme a terminar mi tarea. ¿Cuáles son las dos oraciones que se juntan aquí? Necesito que vengas y ayudarme a mi tarea. ¿Por qué? Porque son dos verbos. Cuando ya hay dos verbos es porque ya hay dos oraciones. Para coordinar oraciones utilizamos los siguientes nexos: i, e, ni, o, u, pero, más, sino que, etc. Y los dos puntos y punto y coma. Vamos a ver un ejemplo. Me compré un automóvil último modelo, coma, pero no sé manejarlo. Entonces, así podemos identificar también una oración por coordinación. Ahora bien, ¿qué es una oración temática? La oración temática es la principal en un párrafo y se escribe al principio de este. Aquí es importante revisar tres tipos de presentes. El presente habitual se refiere a cuando la acción del verbo expresa continuidad en el momento de la acción y además indica una costumbre o una tradición. Vamos a ver un ejemplo. Los católicos celebran el nacimiento del Hijo de Dios en diciembre. ¿Sí? Entonces nos está hablando de que celebran pues muy habitualmente, ¿no? Así como lo indica su nombre. El siguiente tipo de presente es el histórico, que narra en tiempo presente hechos que acontecieron en el pasado. Por ejemplo, abro los ojos, me levanto, miro por la ventana de mi habitación, podré sobrevivir al tránsito que invade las calles, cierro la cortina. Seguramente han visto muchos cuentos o muchas historias que se narran en primera persona, pero que obviamente se escriben en presente para darle alguna especie de hacer más interesante la historia, pero pues obviamente es un presente histórico porque eso ya ocurrió en algún momento. Y por último tenemos el presente como futuro, que indica que la acción se llevará a cabo después.
El tiempo del verbo expresa presente, pero los acontecimientos tendrán lugar dentro del futuro. Un ejemplo de esto es: el próximo mes vamos de vacaciones. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues hasta el próximo mes, pero lo estoy hablando ahorita en presente. Pasemos a nuestro sexto bloque, nexos y expresiones. Los siguientes nexos sirven para introducir ideas. Además, por ejemplo, en primer lugar y finalmente. Sí, son diferentes tipos de posiciones dentro del texto, pero nos ayudan a conectar las ideas. La palabra además es un adverbio de cantidad. Permite introducir información que va aparte de esto o de aquello. Hay algunos nexos que relacionan temporalmente los enunciados, como por ejemplo luego, después y antes. Son adverbios de tiempo finalmente, pero sirven para señalar en el momento en que se lleva a cabo una actividad. Por ejemplo, les voy a decir algunos ejemplos. Ayer asistimos al teatro, luego fuimos a una cena con algunos amigos. Otro ejemplo, vimos la película después de hacer nuestras tareas de la escuela. Ahí nos están conectando dos ideas, pero temporalmente. También existen expresiones para jerarquizar la información, de lo más importante a lo más general. Por ejemplo, la razón más importante, otro motivo, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, también, etc. Y también tenemos recursos lingüísticos que permiten expresar sucesión y simultaneidad, como por ejemplo, primero haremos la tarea, después jugaremos con los perros. Ahí nos está marcando una secuencia. En primer lugar, estudiaremos para el examen, más tarde veremos la película. Escribo mientras escucho música. Eso es simultaneidad. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas música? Pues escribes. Otro ejemplo de simultaneidad es: canto al mismo tiempo que me baño. ¿Qué estás haciendo mientras te bañas? Pues cantando. Pasamos a nuestro séptimo bloque de signos de puntuación. Existen lo que son los recursos ortográficos que se usan para citar o resaltar información, como las comillas o los dos puntos. Si recordamos, cada que escribimos una cita textual debemos escribirlo entre comillas, o cuando alguien dijo algo exactamente a como lo queremos expresar, también se dice con comillas, entre comillas. Ahora tenemos el uso del punto y seguido y la coma para separar oraciones del párrafo. El punto y seguido se utiliza cuando la construcción gramatical que viene a continuación está íntimamente ligada con la primera. Este es un ejemplo. Mi nombre es Yvonne Asher, punto y seguido. Me pusieron ese nombre en honor a la mejor amiga de mi madre, punto y seguido. Ella fue mi madrina de bautizo, punto. Ahora bien, el uso de la coma en la organización de enumeraciones. Esto es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo directo. Para llevar a cabo mi plan, coma, necesitaré una invitación falsa, coma, un pollo rostizado, coma, veneno, coma, un hacha y una caja metálica. Ahora es importante recordar otros signos de puntuación bastante importantes. Dos de los más fundamentales para aprenderte en el examen son los puntos suspensivos, los signos de interrogación y los de admiración. Los puntos suspensivos sirven para dejar una idea incompleta, puede ser también para que el lector, en este caso, se quede pensando en lo que puede llegar a pasar dentro de la historia, o simplemente para dejarlo a conciencia del lector y no terminar la idea como tal. Ahora, los signos de interrogación. Los signos de interrogación nos sirven para hacer una pregunta, y los signos de admiración se pueden emplear cuando estamos excitados, como expresando nuestro estado de ánimo, o también se pueden utilizar en las interjecciones.